Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo martes acá de la Escuela Sobrenatural. Buenas tardes a todas las personas que están ahí del otro lado, a todos los alumnos, los regulares, los que se están sumando, cualquier persona que esté ahí viendo la transmisión. Bendecida tarde para todos y qué hermoso programa el de recién de SIL con Luis Manilo. La verdad que Luis es una persona súper querida dentro de la iglesia, una persona con un corazón pastoral que refleja el amor del Padre, así que la verdad que un muy lindo programa y le mandamos ahí también a Luis un abrazo y una bendición muy especial. Bueno, estamos llegando al final de la Escuela Sobrenatural. La clase pasada, el martes pasado, terminamos con la materia de sanidad física, que la verdad que como ya ha explicado el pastor Carlos, fue una introducción, fue empezar a meternos en el tema de la sanidad física y dejamos la parte de cómo ministrar la sanidad física para el año que viene, para cuando volvamos a reuniones presenciales y distintos tipos de cursada. Y también tuvimos 4 clases súper interesantes, súper pertinentes para este tiempo, para la sobrenaturalidad de Dios, como fueron las 4 clases que nos dieron nuestros pastores Flor y Mango acerca de la cultura de la casa del Padre. ¿Sí? Y hoy estamos arrancando con una materia nueva, tanto el primer bloque como el segundo de este martes. El próximo martes va a ser igual, vamos a tener 4 clases de avivamiento. Esa es la materia con la cual vamos a estar cerrando la escuela sobrenatural. Y la idea de terminar con avivamiento son básicamente 2. La primera, cerrar bien arriba, cerrar justamente avivados, motivados, encendidos. Y la segunda idea es que esto no quede en ese tiempo que aprendimos algo acerca de la sobrenaturalidad, que no quede como, sí me acuerdo esos 2, 3 meses que en YouTube y con los Zoom compartimos un tiempo muy lindo, que esto sea simplemente un puntapié para un nuevo estilo de vida. No sé si vos te acordás, la primera clase que tuvimos acerca de la escuela sobrenatural, cuando Carlos la presentó, él nos invitaba a buscar la sobrenaturalidad de Dios, que para él es lo natural. O sea que como cristianos, como hijos e hijas de Dios, lo normal, lo esperable es que vivamos la sobrenaturalidad de Dios. Así que esa es la idea de esta escuela. Quiero aprovechar ahí para saludar a todos los que están del otro lado. Ahí veo que está Jero, Magnolas, grande, Dalía, María Agnese, hola ahí Nati Soria, bendiciones a todas las personas que están del otro lado, Violeta Reyes, Belu Bogado, bueno, gracias a todos los que están ahí conectándose y saludando. Bendecida tarde para todos. Ahí está también Maribel, bueno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, y como seguramente habrán visto, el domingo tuvimos un culto de acción de gracias hermoso, espectacular, y sin duda que la escuela, las escuelas, no acá estamos hablando de la escuela sobrenatural, pero todas las escuelas que hemos tenido esta segunda mitad del año, sin duda que es un motivo muy especial para dar gracias a Dios. Y no sé, estoy seguro de que debe ser así, pero yo te cuento simplemente mi experiencia en el Zoom que tenemos junto con Alicia y todos los demás participantes. La verdad que hemos vivido tiempos en estos meses espectaculares de oración, de comunión, de milagros, de personas que se animan a dar palabras de ciencia, que comparten con humildad un sentir y otra persona se agarra a ese sentir y lo cree y lo recibe por fe. Hemos tenido encuentros por Zoom donde realmente se ve el obrar del Espíritu Santo y esa es solamente nuestra muestra. Estamos convencidos de que debe haber sido así en cada uno de los distintos laboratorios, obviamente con las particularidades de cada grupo, con las distintas gracias derramadas de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Pero la verdad que ha sido un tiempo de mucho disfrute, así que juntos como familia damos gracias a Dios por esta escuela, damos gracias a Dios porque esto nació en primer lugar en el corazón de Dios para que nosotros seamos bendecidos y, como nos explicó Carlos desde el primer día, esta es una escuela de ministerio, no es simplemente una capacitación, sino que es aprender para poder multiplicar, para poder ser enviados, para poder repartir todo esto, multiplicar todo esto en la vida de los demás. Así que siempre, todo lo que hemos aprendido tiene que ser visto a través de esos lentes, ¿no? El lente de, ok, yo recibo, pero para dar, para multiplicar en la vida de otros. Así que bueno, sin más introducción, vamos a ir con la primera clase que hoy nos va a estar compartiendo nuestro querido hermano Gonzalo acerca de avivamiento, y después en el segundo bloque me va a tocar a mí compartirles también la segunda clase de la materia avivamiento. Bueno, entregamos la clase y pónganse ahí a recibir, a aprender y a compartir juntos en familia. Que Dios los bendiga mucho.
Bueno, buenas tardes. Qué bueno estar en otro martes de Escuela Sobrenatural. Van a ser los dos últimos martes del año y vamos a empezar hoy con una nueva materia a la que solo vamos a dedicarle estas 4 clases. La profundidad y extensión del tema daría para verlo en varios meses y seguramente vamos a profundizar en el segundo año de la escuela el año que viene. Vamos a tener un pantallazo por temas como qué es avivamiento, que es lo que vamos a ver hoy, los principales moveres, avivamiento personal, avivamiento en acción. Así que vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, ¿qué es avivamiento? La palabra avivamiento no es muy común en la Biblia, aunque sí su espíritu está presente en infinidad de pasajes. Sin embargo, hay un pasaje ahí en Habacuc muy conocido que dice: «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia». Otra versión del mismo versículo en la NBI dice: «Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia». Aquí el profeta no hace un pedido de liberación, de alivio, ni una petición para que Dios tenga misericordia de su pueblo, ni tampoco que la guerra con los caldeos sea evitada. No pide que se evite el sufrimiento, el saqueo de Jerusalén, la destrucción del templo. No le pide a Dios que cambie su plan. La carga del profeta era por la causa de Dios, por la obra de Dios y el propósito de Dios en su propia nación y en el mundo entero. El gran ruego es que Dios avive su obra en medio de los tiempos. La expresión aquí es: en medio de todo lo que ocurre, aún en medio de todo esto, aviva tu obra, Dios. Ese es nuestro clamor. Y en la misma línea, Jesús en el Evangelio de Juan nos dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra en el original para quites también puede traducirse como sacar, elevar, levar anclas. Jesús no pedía que seamos levantados, que seamos como barcos, digamos, que levanten anclas. Somos barcos que aún deben seguir navegando. El viaje continúa. La finalidad para la que nacimos todos, resalto todos, no es para evangelistas, pastores, algunos hermanos especiales, elegidos, es todos. Por eso hago especial hincapié en esta palabra todos. Es la de extender el reino de Dios. Esa es nuestra finalidad. Por eso Jesús clamaba no solo por aquellos, sino por nosotros que habríamos de venir. Por los que han de confiar en mí, dijo Jesús. Por los que han de tener fe, por los que han de depositar su bienestar espiritual en mí. Por esos clamaba Jesús. Y más adelante en el pasaje dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También Jesús clamaba por los que habrían de creer, no solo por los que creímos, sino por los que habrían de creer a partir de nuestro mensaje, del logos, de la palabra, del mensaje acerca de Cristo. Y para que seamos uno entre nosotros con el otro, con el mismo propósito, que el mundo crea que Cristo es el enviado. La búsqueda de que Dios obre a través de nuestra vida no ha acabado ni acabará. Nuestra finalidad está perfectamente vigente. El deseo, el clamor para que Dios avive su obra en medio de los tiempos, y ya veremos cómo tiene que ser ese clamor, debe estar intacto en nosotros. Clamamos porque avive su obra. Somos parte del clamor de Jesús para ser uno con Él y entre nosotros para que el mundo crea.
Si nos metemos en el tema avivamiento específicamente y si pensamos en esta palabra y en línea con tratar de definirlo, debemos remitirnos a uno de los exponentes, o yo propongo remitirnos a uno de los exponentes más conocidos de los históricos movimientos que generó el Espíritu Santo en la historia. Y estoy hablando de Charles Finney. Este tremendo hombre de Dios definió el avivamiento como la renovación del primer amor de los cristianos, dando como resultado el despertamiento y la conversión de los pecadores a Dios. Es la renovada convicción de pecado y arrepentimiento, una renovada y profunda búsqueda de la santidad, seguida de un intenso deseo de vivir en obediencia a Dios. Es la entrega de la voluntad a Él, una profunda humildad, decía el evangelista. Es nada más que el principio de una nueva obediencia a Dios. Hay ciertos principios básicos que el evangelista consideraba de vital importancia. Número uno, un avivamiento siempre incluye convicción de pecado de parte de la iglesia. Santidad. Hay una vuelta a la obediencia a Dios, una vuelta a la palabra. El primer paso siempre será, el segundo punto es, el primer paso siempre será un profundo arrepentimiento, un quebrantamiento del corazón, un postrarse en la presencia de Dios, con humildad y abandono del pecado. Un avivamiento también, decía el evangelista en tercer lugar, dice, la fe activa de los creyentes será renovada. Las verdades bíblicas adquieren un rol central y empiezan a actuar por amor, trabajando arduamente por atraer a otros a Dios. Y en cuarto lugar dijo, cuando las iglesias son despertadas, reformadas, las consecuencias serán la conversión de los pecadores que buscarán a Dios desesperadamente. Otro evangelista, J.G. Morgan, define avivamiento como el despertar de la humanidad para tomar conciencia de Dios mediante la presencia interior del Espíritu Santo. Y podría seguir con infinidad de definiciones de varios y muy conocidos hombres de Dios que se dedicaron a escribir y enseñar sobre el tema. En otro orden, también quiero comentar que a lo largo de la historia, e incluso hasta el día de hoy, hay dos teorías en cuanto a la renovación espiritual o el avivamiento. La primera sostiene que hay ciertas leyes divinas, búsquedas profundas, anhelos sinceros, que si la iglesia anda conforme a ellas, siempre habrá avivamiento. Que no tenemos que orar pidiendo un avivamiento, sino que nuestra oración debería ser que Dios nos normalice, que lo espectacular de la vida de la iglesia primitiva, que consistía en una gran expectación, reproducción, milagros, sanidades, prodigios e influencia en todos los ámbitos, no era un avivamiento, sino lo normal dentro de la cristiandad, lo que vivían todos los días los cristianos de la primera época. Por otro lado, está la segunda teoría, que está basada en el presupuesto de que Dios elige los tiempos o épocas de avivamiento y que no hay forma específica de producir esa experiencia. Yo creo que Dios quiere a la iglesia en constante avivamiento y que los diferentes movimientos, los tremendos y poderosos movimientos que se han generado no perduraron en el tiempo porque no los cuidamos. Incluso algunos se les puso nombre en alguna época. En el siglo XVIII, por ejemplo, ocurrió un tremendo avivamiento en Inglaterra a través de los hermanos John y Charles Wesley y de George Whitefield. Conversiones de a miles, sanidades, prodigios. ¿En qué terminó? En la transformación en una denominación, la denominación metodista, que hoy sigue recordando y festejando y obrando y estando presente a lo largo de todo el mundo, pero sin continuar con la profundidad del impacto del mover que tuvo en sus comienzos. Pensando en un caso local, el movimiento que después se llamó, que todos llamamos la unción, que muchos de nosotros vivimos y disfrutamos, quedaron tremenda cantidad de frutos en nuestras vidas, el impacto que generó en nuestras vidas, el mover de Dios en medio de las iglesias, desparramado por toda la nación, incluso en países limítrofes a nuestro alrededor y en todo el mundo, en gran parte del mundo. Pero el mover no es el mismo hoy por hoy a nivel nacional. Y esta es, y voy a decirles mi opinión y solamente para hacerlos reflexionar, creo que cuando le ponemos nombre a algo, estamos en algún punto buscando el control. Y en ese objetivo, seguramente inconsciente de control, terminamos limitando el obrar de Dios.
cuando queremos saber y controlar, y pongo controlar entre comillas porque esto no es posible, lo que Dios hace deja de ser eterno, deja de ser parte del cielo en la tierra. Y ahora quiero presentarles 3 dimensiones del avivamiento. ¿Sí? 3 dimensiones que yo identifico en el obrar de Dios. Voy a presentar 3 que entiendo forman el avivamiento y cómo Dios se mueve o se ha movido incluso a lo largo de la historia. La primera dimensión es el mover del Espíritu Santo que aviva, despierta, moviliza, enciende, renueva a la iglesia, generalmente acompañado por un mover de santidad, de búsqueda más profunda del Señor, de oración, de adoración, de volvernos a la palabra, de estudiar profundamente la palabra. La segunda dimensión es la de alcanzar a los perdidos. Es la consecuencia inevitable de un despertar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían Pedro y Juan al concilio. La gente se acerca a los templos buscando a Dios. La historia de los avivamientos muestra historias de personas, de gente golpeando las puertas de los templos buscando a Dios o presentándose incluso en comisarías, confesando sus pecados y reclamando a alguien que les hable de Dios. Y la tercera dimensión, quizás la menos conocida, la menos desarrollada, es la transformación de la realidad, de la cultura, de la sociedad, del gobierno, de lo que nos rodea. Si nos enfocamos en las enseñanzas de Jesús, lo que hizo foco el Señor fue en denunciar y erradicar las injusticias que el diablo ha impuesto como normativa en la sociedad, como Él lo demostró durante su ministerio terrenal. Esto es absolutamente necesario porque una vez que el mal o la injusticia se institucionalizan, pasan a ser parte de la cultura. Y la cultura es el prisma a través del cual la población vive y procesa sus acciones diarias. La cultura es la suma de las ideas, las costumbres y los comportamientos sociales de un pueblo o sociedad en particular. Cuando el mal llega a considerarse normal, se convierte en un problema sistémico de la sociedad, porque en ese momento el mal o la injusticia es aceptado como parte de la cultura y la gente justifica diciendo, y bueno, si todo el mundo lo hace así, no debe ser tan malo. Por eso la importancia que el mover constante de avivamiento en la iglesia redunde en transformación de la cultura. Tiene que redundar en transformación de la cultura, de lo contrario vemos templos llenos y el pecado sigue creciendo. Tremendos cultos y los gobiernos, o como yo prefiero llamarles, administraciones, ya que cuando hablamos de gobierno estamos entregando justamente el gobierno de nuestra vida y ningún ser humano debería tener esa potestad sobre nosotros, solo Cristo gobierna nuestra vida. Entonces los gobiernos, las distintas administraciones se ocupan cada vez menos de la gente, de los necesitados y más de sus intereses personales. Incluso se da la concentración en grandes congregaciones de gente que migra de las pequeñas a las más grandes porque en algunos casos el show o la oferta o la variedad es mayor. De esto nos hablaba Mango hace unas semanas atrás. En algunos otros casos no tiene que ver con el show, sino que está el Espíritu Santo y esto no es malo, pero los niveles de delincuencia, drogadicción, delito y corrupción siguen aumentando. El enemigo ha logrado entenebrecer nuestro entendimiento para que cuando vemos la realidad a nuestro alrededor no nos movilice, no nos lleve a pensar ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Y si nos pensamos en algún momento, el siguiente pensamiento es ¿y qué voy a hacer yo? No puedo hacer nada. Eso nos paraliza, nos tiene frisados, pero la realidad es que como iglesia podemos. Si no hay nuevas conversiones y solamente las congregaciones grandes se hacen aún más grandes a costa de que las pequeñas se hacen más pequeñas, entonces el nivel de las aguas espirituales de la ciudad no sube y la influencia no aumenta, porque la gente se está pasando de una congregación a otra, pero las congregaciones en su totalidad no crecen. Por el contrario, si se dieran años de crecimiento generalizado de la iglesia de la ciudad, de las distintas congregaciones, sería la única forma genuina de impedir que la gente vaya al infierno y producir cambios en la sociedad que reflejen fuertemente el impacto del Evangelio, porque todas, absolutamente todas, pasarían a ser mega iglesias.
afectando sus barrios, sus representantes vecinales, los centros comunitarios, los trabajos, las municipalidades, los gobiernos de las ciudades. Cuando empezamos a orar, no solo para que mi congregación crezca, sino para que el nivel de las aguas espirituales de la ciudad crezca, entonces lo que se produce es que la resistencia demoníaca se confunde y se abren puertas para grandes manifestaciones del reino de Dios en todos los ámbitos de la ciudad, que permite de alguna manera afectar significativamente la cultura. Y entiendo cultura en el sentido amplio que mencioné antes, gobiernos, todo lo que se forja y se forma. Hay un ejemplo en la palabra que quiero compartirles de esta triple dimensión del avivamiento, ¿sí? Es importante reflejarlo y verlo en la palabra. Y se da en el regreso del pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia o Persia, porque terminó siendo Persia, que pueden identificar esta triple dimensión que acabo de mencionar. Un poquito de historia: el primer regreso de los judíos a Jerusalén ocurrió después del cautiverio de 70 años, estoy diciendo, bajo Zorobabel y Jesúa, en el año 536 a.C. El segundo regreso fue bajo Esdras en el 458 a.C. y el tercero ocurrió con Nehemías en el 445. ¿Qué fue lo primero que ocurrió con Zorobabel? Y vamos ahí a leer en el libro de Esdras. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo de Jerusalén con un mismo propósito, y resalto, un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios, de Israel, para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en el mismo sitio, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron las fiestas de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescripto para cada día, como también los holocaustos diarios, los de la luna nueva, los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Primero se dio el mover del Espíritu Santo que aviva al pueblo, que mueve a la santificación, a una adoración íntima. El altar es el símbolo del restablecimiento del culto al Señor, de la entrega completa del hombre a Dios, el símbolo de la reorganización de la vida de los creyentes de aquella época, el símbolo de la justicia, de la integridad que debe demostrar los que creen. Si leemos un poquito más adelante, dice, todos daban gracias cuando ya se construyó se pusieron los cimientos del templo, todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Presten atención, Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura, su gran amor por la iglesia perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Esto es un avivamiento. El culto al Señor fue restaurado y el pueblo fue conmovido en la presencia de Dios al punto de llorar y gritar a voz en cuello. Hubieron complicaciones, demoras, luchas. La reconstrucción del templo se frenó durante muchos años, pero finalmente fue terminado. La consecuencia fue que pasaron a la segunda dimensión del avivamiento, ya con Esdras. En el segundo lugar, ¿cuál dijimos la segunda dimensión? Alcanzar a los perdidos, a los alejados. Todo el capítulo 9 de Esdras es una oración de él confesando el pecado del pueblo. La consecuencia es que en el capítulo 10 el pueblo reconoce su pecado
y se presenta reconociendo su pecado. Esdras amplió el pacto para incluir a toda la población. Cada apartado, cada alejado, cada extranjero fue incluido en el pacto, afectado por el pacto que el pueblo estaba haciendo delante de Dios, por el mover de santidad, por la vuelta a la adoración, por la vuelta a la palabra, porque lo que había generado este mover era leer la palabra y lo que la palabra decía, que el avivamiento había provocado en Jerusalén. No obstante, la profundidad del compromiso que se logró, del mover, del arrepentimiento y el pacto con Dios, sin embargo, fue necesaria la tercera etapa del avivamiento, la transformación de la sociedad, de la realidad de todos los días. Nehemías, todavía en Babilonia, pregunta por el estado del pueblo. No de los que habían quedado cuando Nabucodonosor se llevó a Israel de Babilonia cautiva, sino los que habían regresado con Zorobabel y Esdras. Más allá de su posición de privilegio, recuerden que era copero del rey Nehemías y su preeminencia, estaba al tanto, estaba involucrado. Y Hanani, quien traía el informe, le dice, y ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. ¿Cuál era el motivo? Este que voy a decir ahora. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, dice Nehemías, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. El motivo de la gran calamidad y la humillación era que las murallas estaban derribadas y las puertas quemadas. No se quedó solo con llorar, hacer duelo, sino que ayunó también, oró, pero salió rápido de su dolor, de su situación, de su posición, tomó el llamado del Señor y rápidamente empezó a diseñar un plan para volver a reconstruir los muros, las puertas, el mercado, el afuera del templo. No se requería solamente la reconstrucción del templo, sino de la sociedad toda. Dice el pastor Mraida en la introducción del libro de Nehemías en la Biblia Nueva Reforma, el llamado a Nehemías tiene que ser escuchado por la iglesia. Escucha, iglesia. No conformarnos con nuestra realidad de bendición, de milagros. Salir de nuestra zona de confort y ver una sociedad que requiere una reconstrucción integral. Los muros han sido derribados y el diablo entra y sale por las puertas destruidas como quiere y hace lo que quiere en nuestras ciudades. Este es el tiempo para la iglesia. Como Nehemías debemos asumir la carga sin temor al rechazo, porque Dios nos ha dado un llamamiento irrevocable. Y ese llamamiento es de transformación, de reconstrucción, de evangelización, no solo de las personas, sino también de la cultura, de la sociedad, de los gobiernos. Tenemos que evangelizar integralmente, no podemos aceptar más solamente que congregaciones grandes y llenas de personas redimidas, sanas espiritualmente y emocionalmente, felices, completas en Cristo, convivan con sociedades que se pudren, que se corrompen, que se olvidan de los que más necesitan. Hasta aquí lo hemos hecho muy bien. Y quiero recordar una frase que escuché en una predicación del pastor Bill Johnson no hace tanto, en el que decía, reforzando este punto, la naturaleza de la sal es que necesita ser rociada, nosotros somos sal y luz, necesita ser rociada sobre toda la comida uniformemente. La sal realza el sabor de la comida. Nunca vaciaríamos el salero completo en un extremo del plato. Eso es lo que hacemos y se llama iglesia. Nos acurrucamos todos juntos porque no confiamos en la justicia de Cristo, en nosotros, como para estar esparcidos por toda la sociedad. Eso está cambiando hoy, pero esa es nuestra historia. Tenemos miedo de ser contaminados. Hemos hablado tanto de los peligros del pecado, del avance del pecado, que en lugar de salir a atropellar la cultura, las puertas del Hades, de a poco, por engaño del diablo, por distracción, incluso por decisión en algunos casos, decidimos aislarnos y resguardarnos para que el pecado no nos salpique. Pero la palabra nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia nos llama sal y luz, dice que el reino es levadura, pero nosotros somos sal y luz. La sal imparte influencia, la luz atrae seguridad,
como la ciudad situada en la colina, no te sirve si no vas a ella. Es una invitación a la seguridad, al refugio, a la alimentación, a la protección. Es una invitación. Cuando Jesús dice que esto nos define, describe nuestra naturaleza en Cristo y cómo afectará al mundo que nos rodea. La influencia es para transformaciones, para cambiar el afuera. Podemos tener muchos salvos y no transformar una sociedad. Mucha gente puede ir a la iglesia y no ser transformada la ciudad. El hecho de infiltrarnos en el sistema generalmente implica que estemos dispuestos a llevar los dones espirituales a nuestro mundo, al afuera, a donde nos movemos todos los días. Estos dones funcionan mejor en el mundo incluso que en el contexto de nuestras reuniones. Cuando invadimos el sistema mundano con su dominio, con el dominio de Dios, nos mantenemos afilados y la gente se salva. Lo que estoy buscando mostrar es el siguiente paso del avivamiento, como la iglesia en la ciudad. Repito, lo hemos hecho muy bien hasta aquí, muy bien. Y sobre esa construcción, sobre esa base, sobre esos cimientos, construir juntos una mayor influencia. Cuando vemos esto y nos genera culpa, nos damos cuenta de que no hemos influido suficientemente en la sociedad y trae culpa, la culpa es del diablo, que está tratando de convencernos de que hicimos todo mal y que nada hasta aquí sirvió, que perdimos el tiempo. Eso es mentira. Debemos cancelar esa mentira en el nombre de Jesús. Todo lo aprendido, todo lo vivido, la sanidad, la unción, el llamado es lo que marcará la diferencia en cada lugar donde estamos, donde nos movemos, para avanzar sobre la transformación que anhelamos y vamos a ir a buscar como iglesia. El Espíritu Santo nunca genera culpa, sino que pone en nosotros un desafío. En cada uno de nosotros pone un desafío. Somos como iglesia toda sal y luz para darle el sabor correcto a nuestra sociedad. Y la luz que muestre la corrupción, el pecado, la injusticia. Fíjese lo que dice esa tremenda palabra de Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el templo y en las casas. No solamente en los templos, en las casas, donde quiera que los cristianos estaban de la primera época, predicaban a Cristo a su alrededor y la gente se convertía de a miles, de a miles. ¿Cuál es la contribución que vamos a hacer nosotros? El avivamiento en sus tres dimensiones, las que acabamos de mencionar, se da cuando la iglesia brilla, resplandece. ¿Sí? Fíjense esta maravillosa palabra, dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, en 2 Corintios 4:6. E Isaías 61, que leíamos, que nos predicaba el pastor Mnaida al principio de año en la palabra profética, dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti, iglesia, para resplandecer. Pero no resplandecemos con luz propia, no. Reflejamos la gloria del Señor, donde quiera que vayamos, donde quiera que estamos, donde quiera que nos movemos. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Y escuchen bien esto, el día que yo actúe, ustedes pisotearán los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor. Tremenda palabra de Malaquías, tremenda palabra del profeta Malaquías. Pocas cosas necesita más nuestra nación en este tiempo que justicia. Y sigue la siguiente palabra, dice, al que no conoció pecado, en 2 Corintios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, y presten atención a esto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Vos y yo
hemos sido hechos justicias de Dios, agentes para llevar la justicia, para reflejar al sol de justicia, para terminar con toda la injusticia que está a nuestro alrededor, para pisotear a nuestros enemigos bajo nuestros pies, no solo dando comida y ayudando al necesitado, que está muy bien, sino generando trabajo, oportunidades, desarrollo, emprendimiento. Iglesia, hemos sido llamados a transformar la sociedad. Dios diseñó en su plenitud la iglesia para cerrar esa plenitud. Fíjense estos versículos del capítulo 11 de Hebreos. Me llaman mucho la atención sobre el final. Dice, ¿qué más voy a decir? Después de haber mencionado a infinidad de personajes relevantes en la historia de la palabra y para nuestra vida también. Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo, dice el escritor de Hebreos, para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza. Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de las burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Y fíjense esta frase, el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas y por cuevas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, iglesia, pues Dios nos había preparado algo mejor. Muchos héroes de la fe son mencionados en este capítulo 11 de Hebreos. Y el escritor de Hebreos dice, no, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Jefté, de Sansón. Y todo lo que hicieron, conquistaron reinos, hicieron justicia, cerraron la boca de leones, murieron a espada, recibieron azotes y fueron apedreados. Y esta expresión me decía, me encanta, el mundo no merecía gente así. Pero a pesar de sus tremendos testimonios de fe, no vieron el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Para que no llegaran a la meta sin nosotros. Porque Dios nos había preparado algo mejor. ¿Y qué era eso mejor? Cristo. Y en Cristo la iglesia. Cristo completa el plan, perfecciona el plan de Dios, hace que lleguemos a la meta, que seamos completos, perfeccionados, que logremos consumar ese plan. Completos en varias aplicaciones, en nuestro trabajo, en el crecimiento, mentalmente, en carácter, moralmente, para alcanzar la madurez. Entonces, si yo tuviera que resumir, y ya para ir terminando, avivamiento, entonces, haciendo una recapitulación, avivamiento es el estado, o debería ser el estado constante de la iglesia, la normalidad de todos los días en la búsqueda de la santidad profunda, de la renovación en la unción del Espíritu, de la pasión por la intimidad con Dios. Es la salvación de todos los perdidos y la atracción de los apartados. Es la transformación de la cultura, de la sociedad, del gobierno a nuestro alrededor. Por eso debemos ir y tomar el llamamiento de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, para lograr que el poder del Espíritu levante el nivel de las aguas espirituales y que crezcan en toda la ciudad, no solo en pequeñas o en algunas congregaciones selectas o elegidas o parece ser especiales, no. En toda la ciudad debemos orar para que eso crezca y poner manos a la obra y dejar que Dios nos utilice con la clara visión que no se trata solo de los templos, no es solo en los templos, sino también en las casas,
en los trabajos, en las universidades, en el mercado, en los negocios, en el gobierno. Una evangelización total e integral, no solo de las personas, sino de la cultura toda. Esa es mi oración. Que Dios te bendiga. Bueno, ahí estamos ya en vivo. Qué bueno tenerlos ahí del otro lado. No sé si están ahí conectados, sí, están, no sé si me están escuchando. ¿Se escucha? Perfecto. Ah, genial. Bueno, ya decía Mati al principio, estamos cerrando el año, cerrando esta escuela que fue una maravilla, que ha sido una maravilla, una bendición para todos nosotros en este tiempo. Así que qué bueno que puedas estar compartiendo estos dos últimos martes y un martes más ahí el 15 para que nos vamos a juntar a escuchar nuevamente al pastor Amraida en un mensaje de cierre de esta escuela para este año, para impulsarnos. Así que espero que te esté inspirando o que te vaya a inspirar estos mensajes de avivamiento. Creemos realmente que el avivamiento viene. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, es lo que arde en nuestro corazón, porque anhelamos con todo, con toda nuestra vida realmente que esto se manifieste a través de nuestra vida en nosotros y a través de nosotros en los lugares de influencia donde nos toca estar. Así que con esa vehemencia ahí quise compartirlo y transmitirlo. Es rara esta situación porque generalmente cuando cortábamos y hacíamos el break hacíamos un comentario de lo que había ocurrido en la primera mitad, y comentarme a mí mismo es medio incómodo, pero están ahí, estoy viendo los saludos y les doy muchas gracias a todos. Qué lindo tenerlos ahí, compartirlos. Ustedes han sido la parte más importante de toda esta escuela sobrenatural, ahí aportando, poniendo sus comentarios, estando presentes, activos, compartiendo la palabra, las sensaciones, lo que va generando el Señor en sus vidas. Y todavía nos queda otra mitad con Mati que va a ser tremenda realmente, con Mati Mango que está ahí, que preparó una clase también excepcional para compartir con nosotros. Y finalmente después, hoy vamos a terminar un poquitito más temprano de lo normal seguramente, porque queríamos darle espacio al laboratorio después con preguntas en directo, bueno, algunas preguntas en realidad que ya hemos hecho antes o han sido formuladas antes, que va a estar contestando el pastor Mraida, así que también tenemos mucha expectativa ahí de lo que va a compartir con nosotros. Así que gracias una vez más por compartir, gracias por los saludos. Aprovechen este espacio, como decimos siempre, para descansar unos minutos, para ir al baño si tienen que ir, para buscar algo para tomar, algo para comer, para acomodarnos y disfrutar de la segunda mitad de este martes de Escuela Sobrenatural. Prepárense ahí porque todavía esto queda mucho por recibir de parte de Dios y de entender este tiempo para que juntos podamos meternos y ser parte, ¿sí? Una de las cosas que es el mayor desafío y el que cada uno, y por lo menos lo que yo he sentido siempre durante este tiempo es: Dios, yo no me quiero quedar afuera de todo esto, quiero ser parte, quiero participar, quiero ser parte activa de lo que va a ocurrir. Si no quiero que el tren pase, no quiero que la calecita siga dando vuelta y yo nunca subirme, quiero ser parte, quiero subirme. Así que esa que sea tu oración: Dios, ¿cómo me subo al avivamiento que viene? Porque viene, ¿sí? De eso no hay duda, viene, está entre nosotros, ¿sí? Se nota con milagros, con prodigios. Decía Mati al principio las experiencias que habían tenido en su laboratorio y los que estamos teniendo en cada culto de fin de semana, y cómo Dios está obrando, y los testimonios que vemos y todos los testimonios que vimos este domingo en el culto de acción de gracias. Realmente Dios está avivando su obra en medio de estos tiempos para hacerla conocer. Así que ahí pedile a Dios ser parte con tus dones, con tus talentos, con todo lo que Dios te dio.
¿sí? La semana que viene vamos a hablar ahí principalmente, nos vamos a abocar a lo que es el avivamiento personal. Así que acá hablamos de avivamiento, de como iglesia. Bueno, ahora cómo somos parte, vamos a ver la semana que viene cada uno de nosotros de ese avivamiento. Así que no quiero tomar mucho más tiempo porque, como decía, queremos dejar el suficiente tiempo para el laboratorio después. Así que si ya tuviste oportunidad de acomodarte nuevamente, si ya estás ahí listo, vamos con la segunda mitad de la clase de hoy, que va a estar a cargo de Matías Mangoneta, así que los dejo con esta enseñanza maravillosa que preparó Mati para hoy. Que Dios los bendiga. Bueno, qué clase espectacular acabamos de tener de la mano de Gonzalo, y como bien dijo él, la realidad es que la temática de avivamiento da para un montón, así que la idea de estos 2 martes es simplemente meternos apenitas en el tema, y después de haber aprendido acerca de qué es avivamiento, la idea de esta clase ahora es hacer un breve repaso histórico de los grandes movimientos de Dios, de lo que han sido los grandes avivamientos en el pasado, que esto nos va a servir para entender un poquito cómo han funcionado en el pasado los avivamientos, en qué tiempo nos encontramos hoy y juntos tratar de responder qué es lo que podemos esperar en el futuro, entendiendo esta espera no como algo pasivo, sino todo lo contrario, como una búsqueda activa de parte de la Iglesia del próximo avivamiento. Y para eso es necesario empezar por el principio, por el nacimiento de la Iglesia, ¿no? Cuando vamos a la Gran Comisión, ese pasaje súper famoso que está en Mateo 28, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». El mismo relato, pero en el Evangelio de Marcos, dice así: les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y si vamos después, último pasaje en el libro de Hechos, dice: antes de subir al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En esos 3 pasajes vemos claramente el nacimiento de la Iglesia con la misión dada por nuestro Señor. Bajo su cobertura, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, a ser discípulos en todas las naciones, desde lo más cercano hasta el fin del mundo. Y mediante el poder que nos da el Espíritu Santo, mientras vamos testificando a Cristo en todo lugar, traer libertad de toda opresión al mundo, ya sea algo espiritual, físico, emocional, y con la confianza de que nada ni nadie nos podrá hacer frente, porque mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando miramos a la iglesia primitiva podemos ver la encarnación de esta misión. Ellos entendían perfectamente que su campo de misión era el mundo entero, que cada uno estaba dotado de dones y el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión. Todos entendían perfectamente que en el nombre de Jesús tenían autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. No tenían dudas de que cada uno de ellos, sea cual fuere su tarea, su profesión, sus talentos, sus dones, todos estaban llamados a llevar el mensaje de Jesús, el único capaz de salvar, y que si esta misión les costaba la vida, el precio era por lo menos razonable para ellos, porque sus ojos estaban puestos en las cosas de arriba, los tesoros en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y ellos entendían claramente que estaban llamados a mostrar la contracultura del reino de Dios, reflejando la manera en que ellos se trataban, los valores que compartían, que eran superiores y contrarios a los del reino del mundo.
Un ejemplo bien claro de esto lo podemos encontrar en la elección de los primeros diáconos, ¿no? ¿Conocés ese relato en la Biblia? Dice que las viudas gentiles se quejaron con los apóstoles porque no eran tan bien atendidas como las viudas judías. Entonces dice que los discípulos lo que se reunieron y para no descuidar la tarea de predicar el Evangelio, levantaron diáconos. Para una tarea bien sencilla como era la distribución de alimentos, dice la Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 6, que eligieron personas de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Si lo pensamos humanamente, estas cualidades no parecen ser tan necesarias, por lo menos, para esa tarea. Una tarea sencilla de atender mesas, de repartir comida, obviamente que mejor que sea gente súper responsable, ¿no? Pero gente llena del Espíritu pareciera como mucho, ¿no? Pero esto es porque la iglesia primitiva entendía a la perfección que, más allá del ministerio de cada uno, la misión era extender el reino de Dios por todo el mundo. Y para eso necesitábamos estar llenos del Espíritu. Más adelante podemos ver qué clase de persona era Esteban, por ejemplo, uno de los elegidos para esta tarea. Dice más adelante en el libro de Hechos que Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. No podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. Y después más adelante, cuando lo apedreaban y estaba a punto de morir, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? Mismo caso el de Felipe, otro designado para servir las mesas, una tarea simple, una tarea sencilla, que nada más y nada menos que después de ver cómo Esteban se convertía en mártir por predicar el Evangelio, dice el relato de Hechos que los que habían sido dispersados predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Una persona designada para una tarea bastante común, como servir mesas, como repartir alimentos, pero que entendía cuál era su misión acá en el mundo. Por eso, frente a la persecución, frente a la muerte de Esteban, no se deja amedrentar, sino que aprovecha eso para extender el Evangelio a nuevos lugares y al poco tiempo termina revolucionando la ciudad. La iglesia primitiva estaba atravesada al 100% por la misión que Jesús le había dado. Por eso es que en poco tiempo habían revolucionado el mundo entero, resistiendo en su avance nada más y nada menos que al Imperio Romano, con todo lo que eso implicaba. La potencia mundial, económica, política, militar del mundo se les ponía en contra y ni aún así podía hacerles frente. Y esto fue así a tal punto que aproximadamente 300 años después del ministerio de Jesús, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y terminó declarando al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque esta conversión resultó en un cambio de paradigma, haciendo que el cristianismo, que hasta ese momento era una minoría en avance, pero minoría al fin perseguida, pase a ser parte del sistema imperante. De repente ser cristiano y ser parte del Imperio Romano pasaron a ser sinónimos, diluyendo de esta forma lo que implicaba la contracultura del reino, porque técnicamente ahora eran la misma cosa. Y este cambio de paradigma terminó afectando seriamente la misión de la iglesia, porque no era necesario ir al mundo, porque ahora la iglesia era parte del mundo. Y ser testigo ya no tenía tanto que ver con predicar el Evangelio, con el potencial riesgo de convertirse en un mártir, sino en llevar al cristianismo a los nuevos territorios conquistados por el imperio. El resultado de estos cambios fue una institucionalización de la misión de la iglesia, que dejó de ser entendida como algo correspondiente a todos los cristianos, ya que todos eran portadores del Espíritu Santo, habían recibido la misma comisión y autoridad en el nombre de Jesús, y pasó a estar en manos de los líderes religiosos. Ahora no eran todos los que estaban llamados a extender el reino de Dios, no eran todos portadores de dones del Espíritu, no todos tenían un propósito especial dado por Dios, una relación personal con Dios para experimentar su presencia, su amor, sino solamente los líderes, los consagrados, los elegidos por Dios para ello, pero ciertamente no todos. La misión dejó de ser algo de todos y enfocada hacia afuera y pasó a estar en manos de unos pocos y enfocada hacia adentro.
en mantener rituales religiosos, en que se cumpla la sana doctrina, las celebraciones, tradiciones religiosas. La misión de la Iglesia con el mundo pasó a considerarse, por lo menos parcialmente, pero en buena parte, cumplida, porque ahora la Iglesia era parte del imperio que gobernaba el mundo. Por eso pasó a cuidar lo de adentro, lo que había conseguido, lo que había alcanzado. El liderazgo religioso cristiano, que por definición debería ser contracultural, pasó a estar alineado con la cultura imperante y asociarse con las estructuras de poder político y económico como si todos los actores fuesen parte de lo mismo. Ahora, vos que estás del otro lado, la clase de avivamiento de la Escuela de Ministerio Sobrenatural, te puedes preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver todo este repaso histórico con avivamiento? Es que en esencia, como veíamos en la clase anterior, un verdadero avivamiento espiritual tiene que ver con recuperar la razón de ser de la Iglesia, la misión por la cual fue constituida por Jesús en primer lugar. Misión, como veíamos al principio y en la clase de Gonzalo, que tiene que ver con someterse al señorío de Cristo, extender su reino hasta lo último de la tierra, alcanzando a los perdidos, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, básicamente transformando la realidad con la contracultura del reino, como lo hacía la Iglesia en el libro de los Hechos. La Iglesia de Jesucristo fue constituida con y para la misión. Por eso que el grado de vitalidad, el grado de avivamiento de la Iglesia puede ser medido por el nivel de compromiso que tiene con la misión para la cual fue creada. Por eso es que podríamos decir, hablando rápidamente, que cada vez que la Iglesia se somete en obediencia, en santidad, en devoción a Dios, se llena del Espíritu Santo y asume un fuerte compromiso con la misión, ocurre una manifestación sobrenatural de la gracia de Dios que popularmente conocemos como avivamiento. Un avivamiento siempre ocurre con evidencias poderosas de la acción de Dios en función de la redención de la humanidad, a través de su Iglesia, porque avivamiento y misión van de la mano. Es por eso que cada avivamiento, cada tiempo especial de renovación que ha vivido la Iglesia, ya sea en el mundo como en nuestro país, ha tenido que ver con un tiempo en el cual el Espíritu Santo actúa soberanamente en la Iglesia para restaurar una verdad bíblica, un ministerio, un don, en función de la misión fundacional de la Iglesia. Para hacer un repaso así rápido histórico, empezando desde la Reforma de Lutero, poniendo de vuelta en el centro de la escena el mensaje de la gracia, de la salvación para todo el que crea y no por obras, y así pasando por cada momento de renovación. El movimiento pentecostal, que volvió a otorgarle el lugar que le correspondía al Espíritu Santo, entendiendo que lo natural es esperar su manifestación sobrenatural de poder. El movimiento carismático, evangélico, que trajo una renovación a la predicación masiva del Evangelio para que la gente se convierta y experimente también milagros de sanidad y liberación en el proceso. La renovación de los ministerios proféticos y apostólicos, entendiendo su rol para la edificación de los santos, para la activación de dones y llamamientos, para la fundación de nuevas congregaciones y la correcta administración de sus líderes para acompañarlos en la misión. Lo mismo podemos ver en nuestro país, de vuelta, haciendo un repaso rápido, pasando por el primer gran avivamiento que vino de la mano de Tommy Hicks, la historia de ese tremendo hombre de Dios que recibió una visión de América del Sur, luego una revelación acerca de Perón, el presidente de Argentina en ese momento, sin saber quién era, y terminó trayendo los primeros registros de predicaciones en estadios con miles de personas entregándose a Cristo y experimentando milagros y prodigios. Pasando luego por la expansión del Evangelio de la mano de Omar Cabrera y su ministerio de visión de futuro, también acompañado con sanidades y milagros. El ministerio de Carlos Anacondia, trayendo nuevamente las campañas masivas, un ministerio de liberación, de sanidad, de liberación de los oprimidos. Luego el movimiento conocido popularmente como la Unción, que teniendo como máximo exponente al pastor Claudio Freyson. Cada avivamiento ha traído un renuevo en la misión de la Iglesia, ya sea la predicación del Evangelio, milagros de sanidad, de liberación, experiencias con el Espíritu Santo, porque avivar a la Iglesia significa avivarla para la misión, porque la Iglesia fue fundada para la misión. Como veíamos antes, como lo reflejaba la Iglesia primitiva, nuestra misión está en el mundo, en el afuera, porque fuimos llamados a ir. Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, en la Gran Comisión, que toda autoridad le había sido dada. Por tanto, vayan,
Empezando, sí, por nuestro campo de acción más cercano, pero hasta lo último de la tierra. El pastor Bill Johnson dice en uno de sus mensajes acerca de avivamiento que todo lo que mantenemos dentro de la casa tiene riesgo de perderse, pero todo lo que es llevado afuera vive, crece, se multiplica, porque fuimos llamados a ir. Esto lo vemos claramente en la parábola de los talentos. Todos los que recibieron talentos y salieron y los pusieron en obra, consiguieron más y a ellos Dios los puso sobre más. Pero el único que se quedó cuidando lo que ya tenía, el único que enterró lo que se le había dado por temor a que se pierda, el único que se encerró puertas adentro cuidando lo que ya había conseguido, terminó quedándose sin nada. Así que después de este repaso histórico, de esta contextualización que hemos hecho de lo que han significado y significa avivamiento, la pregunta que podemos hacernos, y lo que quiero que respondamos juntos en lo que queda de la clase es, ¿y ahora qué? ¿Cómo cuadra el tiempo que estamos viviendo con el repaso que acabamos de hacer? ¿Hay alguna verdad que esté siendo restaurada en función de la misión en este tiempo, trayendo así avivamiento? ¿Y qué podemos o qué debemos esperar en el futuro? Una idea que nos va a ayudar a responder estos interrogantes, nuevamente la encontramos viendo a la iglesia primitiva. Ellos llevaban adelante la misión con una profunda convicción de que Cristo volvía pronto. Eso se trasladaba en un sentido de urgencia bien entendido, porque como la segunda venida de Jesús estaba a la vuelta de la esquina, tenían que avanzar con la misión que se les había sido encomendada. No había tiempo para quedarse descansando, había que ir. Y al leer las Escrituras, y sin ninguna intención de teorizar sobre si estamos viviendo los últimos tiempos o no quiero meterme en ese terreno, pero sí podemos afirmar, viendo lo que dice la palabra de Dios, que la esposa que Jesús viene a buscar no es alguien encerrado en un templo cuidando lo que tiene, sino que se parece más a un ejército que avanza en el mundo y que las puertas del Hades no pueden resistir el embate de la iglesia. Como nos enseñaba el pastor Carlos en la palabra profética para este año, vienen tiempos donde cada vez más las tinieblas cubrirán la tierra. Y es ahí donde tenemos que levantarnos para resplandecer con la luz de Cristo. Entonces sabemos qué debemos esperar, convertirnos en ese ejército. Y como decíamos al principio, no es una búsqueda, no es una espera pasiva, sino activa, convertirnos cada vez más en esa iglesia militante, convencida de quién es nuestro Señor, de cuál es nuestra misión y de cuáles son los recursos que nos han sido dados para cumplir esa misión. ¿Cómo nos encuentra este tiempo con la idea de la iglesia que tenemos que convertirnos? Bueno, si hay algo que hemos estado aprendiendo estos últimos años, y sobre todo este último tiempo, si hay una verdad que el Espíritu Santo está volviendo a poner en el centro de la escena para avivar a su iglesia, y obviamente cuando digo iglesia, no digo la congregación del centro, no digo la institución, digo vos y digo yo, si hay una verdad que está siendo restaurada, es que ya no se trata más, si es que alguna vez fue la intención de Dios, de los grandes hombres, las grandes mujeres de Dios, los líderes especialmente escogidos que traen el avivamiento, sino que estamos volviendo cada vez más al modelo de la iglesia primitiva. Modelo en el cual todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, sea cual fuere la profesión, ministerio, dones, trasfondo, formación, nivel económico, todos tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro para llevar a cabo la misión en donde estemos. Una profunda democratización de los dones y la unción del Espíritu sobre cada hijo e hija de Dios, operando los 7 días de la semana, las 24 horas. Y como hemos aprendido en los últimos 4 martes, el cumplimiento de esta misión tiene que venir acompañada con la contracultura del reino, la cultura de la honra versus el individualismo imperante. Y el terreno propicio para que el Espíritu Santo se mueva con libertad, trayendo lo sobrenatural a la vida de cada persona, como nos enseñaron Flor y Mango, es esa cultura de la honra. Como ya nos ha enseñado el pastor Carlos, este año de pandemia y cuarentena no ha hecho más que potenciar esta realidad. Las necesidades de las personas son muchas, muy diversas y están presentes en cualquier esfera de la sociedad. La cuarentena ha potenciado el individualismo, el vivir aislados, por mi cuenta, con una religiosidad on demand.
Más que nunca la Iglesia tiene que levantarse en el cumplimiento de su misión, conectando las necesidades de la gente con el poder redentor de Cristo, mostrando la contracultura del reino de Dios. Habiendo hecho este repaso histórico de lo que significa avivamiento, lo que ha significado en el pasado, habiendo puesto en perspectiva de dónde venimos y hacia dónde esperamos ir, y lo que estamos transitando en este tiempo, una vuelta al modelo de la Iglesia primitiva de Hechos, ¿qué conclusiones y qué aplicaciones prácticas podemos sacar de este repaso? Tal vez una de las primeras cosas que podemos decir, y es algo que queda en evidencia cuando revisamos la historia, es que los avivamientos siempre han funcionado de forma temporal, cíclica, por temporadas, por estaciones. De ahí que muchas veces se ha orado por un avivamiento esperando que venga otra temporada especial de manifestación de la gracia y poder de Dios en medio de una ciudad, en medio de una nación. El problema es cuando el foco pasa a ser estudiar más el avivamiento que el corazón de Dios. La Biblia se nos habla de un Dios que nos lleva de gloria en gloria, que la gloria postrera es mejor que la primera, que el vino nuevo siempre es mejor que el viejo, y para recibir ese vino tenemos que estar en una constante renovación de los odres, de nosotros, porque no puede ser vertido en odres viejos. Nunca nos podemos encontrar llenos, nunca nos podemos encontrar satisfechos, conformes, y nunca podemos decir, ok, la misión de la Iglesia ya está cumplida. Si bien es cierto que hay tiempos especiales de Dios, la misión dada a la Iglesia de extender el reino, de predicar el Evangelio, de sanar a los enfermos, de liberar a los cautivos y a los oprimidos, es algo atemporal. Eso sin dudas que no es para una temporada específica, sino que es algo que constantemente tenemos que estar haciendo. Es importante entender que nunca los avivamientos se han cortado por excesos. Nunca Dios ha dicho, bueno, la verdad que ya están ocurriendo muchos milagros, así que voy a parar de sanar a la gente. No hay registros en la Biblia que nos muestren a Jesús o a la iglesia primitiva diciendo, che, la verdad que se está salvando mucha gente, hay mucha gente que se está convirtiendo, así que mejor bajemos un poco el ritmo, regulemos porque hay muchas conversiones. De hecho, al contrario, cuando Jesús se fue al cielo, dejó una declaración tremenda de que nosotros estábamos llamados a hacer obras mayores que las que Él había hecho, dejándonos nada más y nada menos que a Dios mismo, el Espíritu Santo, obrando en y a través de nosotros. No, las manifestaciones especiales del poder y la gracia de Dios no se cortan por exceso. Se cortan cuando dejamos de ser esos odres listos para recibir el vino nuevo de Dios, cuando tratamos de entender, controlar, racionalizar el mover de Dios, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando comparamos, cuando murmuramos, cuando dejamos de promover la cultura de la honra, cuando dejamos de poner el foco en las personas, cuando nuestro compromiso con la misión merma. Dios quiere que siempre nos encontremos en un proceso constante de renovación de los odres y vaciamiento del vino que nos dio. Renovación permanente de nuestras estructuras, de nuestra pasión por Él, de nuestro compromiso con la misión y vaciamiento del vino, es decir, multiplicando lo que hemos recibido en la vida de los demás, llevándolo especialmente al mundo para que después Él nos entregue más. Dios siempre tiene ese vino nuevo, mejor, para darnos, pero si nos encuentra con los viejos odres, o si esos odres siguen teniendo el vino anterior, porque no lo han derramado todavía en el mundo, no hay lugar para que lo nuevo de Dios sea vertido sobre nosotros. Y nuevamente, y para ya ir cerrando, la iglesia primitiva nos sirve de ejemplo para ver cómo mantener una cultura de avivamiento, para que no sea algo temporal, sino algo permanente. En el relato bíblico de Hechos 2, después de haber recibido el Espíritu Santo y después de la prédica de Pedro, se nos dice que 3.000 personas fueron bautizadas y se unieron a la iglesia en ese día. Y dice el texto bíblico, a partir del versículo 41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día.
De casa en casa partían el pan y compartían la comida, con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Se cree que a partir del versículo 42, Lucas no está hablando de algo inmediato después de lo que pasó de la conversión de las 3.000 personas, sino que habla de un periodo de tiempo de aproximadamente 5 años. Es como una ventana al futuro, a lo próximo que estuvo viviendo la iglesia. Habían recibido una manifestación especial de Dios, un vino nuevo. Y acá podemos ver cómo eso se tradujo en un avivamiento constante, en algo duradero en el tiempo y no algo pasajero. Dice el versículo 42 que se mantenían firmes en la enseñanza, es decir, era una iglesia que buscaba siempre aprender, siempre más y siempre en sana sumisión a los apóstoles, que eran los líderes de esa iglesia. También se mantenían firmes en la comunión, ¿no? Qué importante todo lo que nos enseñaron Flor y Mango acerca de la cultura de la honra. Más adelante en el pasaje vemos el nivel de esa comunión. Dice que estaban todos juntos, tenían todo en común, y ojo, esto no debe entenderse como que eran todos iguales, de hecho lo acabamos de ver, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés se nos habla de que había gente de distintas regiones, de distintos lugares, de distintos orígenes, o sea que lo que está hablando acá de que tenían todo en común era que eran de un mismo sentir. Compartían las comidas con alegría y generosidad, y dice que no dejaban de congregarse ni un día. Y era tal su nivel de preocupación y ocupación los unos por los otros que hacían lo que sea necesario para que ninguno pase necesidad. Se mantenían firmes en la oración y en la adoración, es decir, firmes en la dependencia de Dios, en la búsqueda de más, y firmes en la adoración, en darle la gloria a Dios por encima de cualquier circunstancia y cualquier situación. ¿Cuál fue el resultado de ese estilo de vida de la iglesia? De vuelta, de la iglesia, no de un individuo, no solamente de los líderes, no solamente de los apóstoles, sino de la iglesia, de la familia, de la fe. ¿Cuál fue el resultado? Dice ahí el texto, muchos prodigios, señales, y cada día el Señor añadía nuevas personas a la iglesia, es decir, un avivamiento continuo. Para hacer un cierre y un repaso de lo que hemos aprendido hoy, ¿qué hemos aprendido? Que avivamiento tiene que ver con avivar a la iglesia para la misión. Por eso que cada vez que como iglesia nos sometemos en obediencia y devoción a Dios y asumimos un fuerte compromiso con la misión, podemos esperar una manifestación especial del poder y amor de Dios que nos acompañará con señales y prodigios mientras predicamos el Evangelio. Que Dios nos está llevando, y hacia ahí tenemos que ir cada vez más, un modelo más parecido al de la iglesia primitiva, donde el Espíritu Santo obraba poderosamente a través de todos los hijos e hijas de Dios en todos lados, especialmente afuera de la iglesia. Y que si bien los avivamientos han funcionado de forma cíclica, Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Un vino nuevo, siempre mejor que el anterior. Y para que eso sea así, para que ese vino nuevo no se corte, debemos encontrarnos siempre en renovación de los odres y vaciamiento del vino. Y el proceso ese lo encontramos en la iglesia primitiva, para mantener un avivamiento continuo, una cultura de avivamiento que se sostenía en la búsqueda constante de Dios, en la búsqueda constante de más de Dios, de parte de la sumisión a los líderes, una comunión extraordinaria que cubría cualquier necesidad y que no dejaban de congregarse ni un día y de compartir juntos, y que perseveraban en la oración, es decir, en la dependencia de Dios, y en la adoración a Él, es decir, en la exaltación, en una relación constante con Dios. Y esto no de los pastores, no de los líderes, no de los especialmente ungidos, sino de todos y todas. ¿Qué tarea nos llevamos de esta clase? Todos los días, busquemos ser renovados en una mayor devoción por Dios y en un fuerte compromiso con la misión, entendiendo que el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros, que la misión dada por Dios ha sido para cada uno de nosotros, todos los días de la semana, todas las horas del día. Y copiemos el modelo de la iglesia primitiva para que nosotros también podamos formar una cultura de avivamiento, un avivamiento constante. Que Dios los bendiga mucho.